Imaginemos por un momento a alguien que se pasa la vida entera tosiendo, crónicamente agotado, alguien que siente que cada paso en su rutina diaria es pues una auténtica guerra. Ujú. Y esta persona visita médicos, prueba todo tipo de remedios, intenta cambiar su actitud, Pero el agotamiento sigue ahí. claro, no desaparece. Exacto. Y un día de repente descubre que no está enfermo. Descubre que sencillamente es un pato que lleva 30 años intentando ladrar. Madre mía, es que esa imagen ilustra a la perfección el problema central que plantea la lectura que tenemos hoy sobre la mesa. Totalmente. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un texto fascinante, una obra que se llama Nasruddin y los animalitos del bosque. Eso es. Es una colección de fábulas de tradición sufí, y el texto plantea una tesis súper interesante sobre lo que define como la falla de la identificación. Sí, a ver, con un tono muy analítico, el documento nos explica que existe un error de base en la vida humana. Un error que, fíjate, precede a cualquier falta de voluntad o de intelecto o de motivación. O sea que va antes de todo eso. Exacto. Lo fascinante de este punto es que cuando un ser vivo opera bajo la creencia de ser algo que no es, cualquier estructura que intente construir sobre esa premisa se levanta sobre arena. Ya. Hablamos de sus relaciones, su carrera, su salud. Al no saber quién se es realmente, el cuerpo recibe señales confusas y, claro, la energía se derrocha a lo bestia. Y esa va a ser nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Queremos entender, a través de las fábulas de Nasruddin, cómo esa identidad falsa sabotea la paz, la salud y hasta la forma en que habitamos el mundo. Y sacar las herramientas prácticas que da el texto, claro. Exacto. Vamos a extraer los ejercicios que propone para corregirlo. Y todo esto como un descubrimiento conjunto, sin presiones. Pues para empezar a entender cómo opera esta falla de identificación, creo que hay que observar el momento exacto en el que se implanta la primera mentira, el origen, digamos. Sí, el capítulo 1 lo cuenta genial. Narra la historia de un huevo de águila. Nasruddin encuentra este huevo y lo pone bajo una gallina en un corral. Ujú. Entonces el aguilucho nace y, claro, no tiene otro marco de referencia. Aprende a picotear el suelo, a caminar dando saltitos. Como una gallina más. Eso es, y se asusta y se refugia bajo el techo a la mínima que llueve. Pero hay un momento donde Nasruddin lo lleva al borde de un risco y le muestra águilas reales volando en el cielo inmenso. ¿Y qué hace el aguilucho? Pues el aguilucho se aterra, baja la mirada y dice algo así como: yo soy del corral y aquí es donde pertenezco, y se vuelve con las gallinas. Claro. Vale, vamos a desgranar esto, porque leyendo esta parte a mí me vino a la mente una analogía. A ver, cuéntame. Es como si a alguien le pusieran puestas las gafas graduadas de otra persona desde que es pequeño. Ostras, sí. Te acostumbras tanto a la distorsión de esas gafas que al final asumes que el mundo es borroso por naturaleza. Y si te las intentan quitar, te da pánico ver nítido. Es una analogía buenísima. Esa distorsión visual captura perfectamente la mecánica de lo que el autor llama nuestro corral personal. Y aquí hay una cita clave en el prólogo del texto. Ajá. Dice: la primera mentira no la dices tú, te la dicen. El problema surge cuando empiezas a repetirla como si fuera tuya. Qué fuerte. Claro, el ave no decidió nacer ahí, ni pidió que le enseñaran a ser gallina. La tragedia es cuando interioriza la limitación. Pero fíjate en un detalle de la historia. Nasruddin no empuja al aguilucho al vacío para obligarlo a volar. Es verdad, no lo fuerza. Exacto. El texto dice que Nasruddin entiende que la verdad solo entra cuando hay un instante de silencio dentro. No puedes forzar a alguien a ver su propia naturaleza. Y esto enlaza directamente con la aplicación práctica, porque el texto propone unos ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 concretamente, Sí, exacto. que tratan de crear ese silencio y observar la distancia entre lo que uno cree que es en el día a día, en su corral personal, y lo que podría ser si no se limitara. Cuestionar las frases repetitivas. Eso es. Hay que cuestionar esas frases típicas de yo nunca fui bueno para esto o en mi familia siempre somos de tal manera. Preguntarse si seguirían siendo verdad si nadie las hubiera pronunciado por primera vez. Es un trabajo profundo. Pero claro, esa mentira inicial, ese corral, no se queda solo flotando en el mundo de las ideas o de la mente. Y aquí pasamos a la segunda sección del análisis. El cuerpo. Eso es. El intelecto se puede autoengañar muy bien, pero el cuerpo es el primero en pagar el peaje físico de negar la propia naturaleza. Y aquí es donde entran unas historias que a mí sinceramente me han parecido súper cómicas, pero muy trágicas a la vez.
El capítulo 2 habla del pato que creyó ser perro. Pobre pato. Imagínate la escena. El pato intentaba ladrar para encajar con los perros, pero lo que le salía era un graznido ronco que le resecaba el pico y le daba una tos crónica horrible. Además, se negaba a entrar al agua por invitar a los perros. Claro, y el capítulo 4 va en la misma línea. La mariposa que creyó seguir siendo oruga. Madre mía, la mariposa. El texto dice que caminaba arrastrándose por las ramas, doblando las alas con mucho cuidado contra el cuerpo para que no le estorbaran al reptar. Estaba siempre agotadísima. Ujú. Pero a ver, yo aquí te lanzo una pregunta. Desde un punto de vista puramente lógico o biomecánico, volar, batir las alas contra el viento, debería gastar muchísima más energía que simplemente arrastrarse un par de centímetros, ¿no? ¿Por qué la mariposa está más cansada arrastrándose que volando? Es una pregunta muy lógica. Pero si conectamos esto con una perspectiva más amplia del texto, Nasruddin responde con un principio vital tremendo. Dice, el peso sin el uso agota. El peso sin el uso agota. Eso es, cargar un talento o una capacidad física como unas alas, sin ejercerla, drena la energía. Imagina el esfuerzo de represión. Es como intentar mantener una pelota debajo del agua todo el tiempo. Ya, la tensión constante. ¿Tensión antinatural? Volar gasta energía, claro, pero es una energía que fluye a favor de tu diseño. El síntoma físico, como la tos del pato o el agotamiento de la mariposa, no es tu enemigo. O sea, el cuerpo está hablando. Exacto. Es un mensajero. El cuerpo registra como un síntoma aquello que la mente está intentando ignorar. Y esto nos lleva a los siguientes ejercicios del texto, del 3 al 4 y luego el 7 y el 8. Básicamente te invitan a hacer un escáner sincero. Preguntarte qué se le está negando sistemáticamente al cuerpo. Silencio, movimiento, descanso. Eso. ¿Y qué capacidades escondemos por miedo o por vergüenza al que dirán? La honestidad con uno mismo es el primerísimo paso para la salud, según esto. Pero claro, si el cuerpo sufre por la mentira, ¿qué hace la mente? Pues intenta compensarlo forzando la máquina. Y aquí entra el tema de la fuerza de voluntad ciega y la actitud defensiva, que es brutal. Uf, sí. El capítulo 3 y el 5 abordan esto del caos de la voluntad. Por un lado está el burro que quería ser caballo de carreras. Sí. El burro corría hasta reventar y se moría de vergüenza porque siempre perdía frente a los pura sangre. Y luego el gato que creyó ser un león. El gato fiero. El gato fiero, exacto. Vivía en un estado de alarma permanente, patrullando, gruñendo a todo el mundo y se negaba en rotundo a beber un cuenco de leche porque decía que un fiero depredador no toma comida de extraños. ¡Qué barbaridad! Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque yo quiero hacer de abogada del diablo un momento. A ver, dispara. La sociedad en la que vivimos, la cultura del esfuerzo, nos bombardea siempre con que empujar constantemente, salir de la zona de confort y defender nuestro territorio es la clave absoluta del éxito. Sí, la cultura del ajetreo. Exacto, el hustle culture. Entonces, ¿acaso Nasruddin nos está diciendo que ser complaciente y no esforzarse es mejor? Fíjate que es muy fácil caer en esa interpretación. Pero Nasruddin refuta esto por completo. No se trata de no esforzarse en absoluto. Vale. Su mensaje es que una voluntad mal dirigida no construye, sino que agota. Cuando Nasruddin habla con el burro, le muestra que tiene una densidad ósea y una resistencia que cualquier caballo envidiaría. Claro, un caballo se rompería una pata en la montaña. Exactamente. Cuando el burro acepta su propia naturaleza, se convierte en el ser más valorado y fuerte de la montaña rocosa. O sea, el esfuerzo está ahí, pero fluye a favor de su esencia. O sea, un esfuerzo alineado. Eso es. Y respecto al gato, la lección sobre la paz mental es clave. Nasruddin enseña que la paz no se conquista siendo más fiero o levantando muros. Se consigue cuando eres lo que eres, sin exageración ni disminución. ¡Wow! Sin exageración ni disminución. Eso es súper potente. Porque el gato gasta una energía inmensa en mantener esa actitud defensiva de falso león. Y esto nos lleva directo a los ejercicios 5, 6, 9 y 10. Que van sobre la voluntad. Sí, invitan a quienes nos escuchan a reflexionar. ¿Qué metas estás persiguiendo solo por inercia o por presión externa? ¿Y qué identidad de guerra, como la del gato protector e invulnerable, estás adoptando por puro miedo? Porque la paz se pierde en el momento en que una circunstancia amenaza esa identidad que estás sosteniendo a pulso. Claro, es agotador.
Y una vez que esta identidad falsa agota al individuo por dentro, inevitablemente todo este caos se proyecta hacia afuera. Hacia las relaciones y el entorno. Exacto, es la sección 4 de nuestro análisis, cómo pensamos, cómo tratamos a los demás. Aquí tenemos el capítulo 6 con el mono pensador. El mono que imitaba. Sí, imitaba a los filósofos, fruncía el ceño, se acariciaba la barbilla, caminaba en círculos, pero su mente no llegaba a ninguna conclusión real. Solo rumiaba. Exacto. Luego el capítulo 7, que me parece lo más cómico y trágico del mundo, el de los lobos y las ovejas. Sí. Las ovejas aprenden a gruñir y a enseñar los dientes por miedo, y los lobos, avergonzados, intentan balar y comer hierba. Imagínate el caos de ese rebaño, nadie confía en nadie. Un desastre de convivencia. Y finalmente el capítulo 8, la tortuga y la tierra. Una tortuga que vive su vida a una madera porque cree que la tierra es sucia, y poco a poco se va marchitando. Esto plantea una cuestión fundamental a varios niveles. Primero, lo del mono. Esa distinción entre pensar para resolver algo y la rumiación pura. Moverse sin avanzar, que agota a cualquiera. Ya, dar vueltas en bucle. Eso es. Pero la máxima de Nasrudin sobre las relaciones con lo de los lobos y las ovejas es brillante. Cuando no sabes quién eres, solo te relacionas con la imagen que tú proyectas y la que el otro proyecta. O sea, es un choque de hologramas. Totalmente un choque de hologramas. Piensa en entornos corporativos o primeras citas, todo el mundo interpretando a un personaje. Por eso es tan cansado socializar a veces. Claro, porque no hay autenticidad. La oveja con piel de lobo es impredecible. Exacto. Y luego está la tortuga, que nos lleva a un nivel más amplio, el cuidado de Gaia, del planeta. ¿Cómo se conecta eso? Pues que quien olvida su origen, en este caso la Tierra, se desconecta de su propia fuente de vida. Trata a la naturaleza como algo separado, un mero recurso que explotar, o algo sucio que evitar, como la tortuga. Claro, en lugar de cuidarla como su propia casa, es una desconexión total. Y los ejercicios del 11 al 16 abordan todo esto, ¿verdad? Sí, te piden evaluar si tus pensamientos son útiles o solo rumiación. Observar tus relaciones como espejos, porque lo que te irrita muchísimo del otro suele ser algo que rechazas en ti mismo. Qué difícil es admitir eso. Ya lo sé. Y por último, te proponen reconectar físicamente con la naturaleza, pisar tierra o pasto para asentar el sistema nervioso. Pues después de corregir toda esta relación con el cuerpo, con la voluntad, con los demás y con la propia tierra, el texto nos lleva a un último estrato. Y es un poco lo que está por encima de lo cotidiano. La dimensión trascendente, sí. Eso es. Llegamos al final, al capítulo 9, El pájaro que olvidó el cielo. Es un capítulo precioso. Sí, cuenta la historia de un pájaro que estaba obsesionadísimo con su nido, que si se acercaba el invierno, que si había que vigilar a los depredadores, el precio del maíz, Todo logística. todo logística. Solo volaba para transportar ramas o para escapar de un peligro. Se le había olvidado por completo lo que era volar por puro placer. Ujú. ¿Y entonces qué significa todo esto realmente? Pues Nasrudin le muestra al pájaro que, aunque el nido es importante, él es mucho más que su nido. Volar es recordar esa inmensidad. Le lleva a experimentar lo trascendente más allá de la supervivencia. Porque el nido es la metáfora de nuestras estructuras de seguridad, ¿no? Exacto. La cuenta bancaria, el trabajo, el estatus. Y oye, no hay que destruir el nido, pero confundir el nido con la totalidad de lo que somos es una trampa. El reducirte a algo muy pequeño. Y esto nos lleva directamente al epílogo, que cierra el círculo de una manera magistral. Cuéntame. Nasrudin vuelve años después al risco aquel del primer capítulo. Y busca al aguilucho que se había criado con las gallinas, el que tenía miedo a volar. ¿El del corral? Tesen. Pues resulta que ya no está en el corral simulado que le habían hecho. Nasrudin encuentra unas marcas de garras en la tierra que terminan justo donde empieza el vacío. ¡Ostras! Y los vecinos le cuentan que un día, sin motivo aparente, el ave simplemente extendió las alas, se lanzó al abismo y voló. Fue absorbida por las corrientes de aire. ¡Qué maravilla! El texto cierra con esta premisa final tan contundente. El problema nunca fue el corral. O sea, no hay absolutamente nada de malo en ser una gallina si realmente tu naturaleza es ser gallina. Claro, el problema era el aguilucho confundido, el que sufría intentando ser lo que no era. Exacto. La libertad empieza con esa pregunta sincera de ¿quién soy yo realmente? Pues fíjate, leyendo los 18 ejercicios y llegando a esta conclusión, a mí me surge un pensamiento final para dejar a quienes nos escuchan dándole vueltas. A ver, ponlo sobre la mesa. Si la primera mentira,
sobre quiénes somos no nos la inventamos nosotros, sino que nos la dijeron otros. Ujú. Y si resulta que todo nuestro cansancio, ese estrés crónico, esa tos del pato, viene de mantener una fachada constante. Imagina la inmensa cantidad de energía que se liberaría mañana mismo si simplemente dejáramos de pagar el peaje de una identidad que nunca pedimos. Madre mía. Sería revolucionario. Es que no se trata de intentar ser alguien increíble o alcanzar una perfección inalcanzable. Se trata simplemente de permitirnos el asombro de ser exactamente lo que ya somos. Qué gran reflexión para cerrar. Pues con esto nos despedimos por hoy. Invitamos a nuestra audiencia a disfrutar de ese silencio interno del que hablaba Nasruddin. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.